En la etapa temprana de Hajime no Ippo, hubo una larga lista de jóvenes promesas que acabaron siendo derrotados y permanentemente retirados del cuadrilátero. Hoy, voy a hablaros de una de esas jóvenes promesas, Akira Shigeta. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Smildan. En esta ocasión les voy a hablar de Akira Shigeta, uno de los boxeadores de Hajime no Ippo que a inicios de los 90 se hizo paso con su estilo único hasta conseguir estar entre los 5 primeros boxeadores del ranking profesional de peso pluma en Japón, tras 9 victorias consecutivas en el ring profesional desde su debut. Ippo Makanaochi, luego de su retorno al boxeo tras su derrota contra Eiji Date, tiene una segunda oportunidad de conseguir el título frente a su antiguo rival, Takeshi Sendo, el para aquel entonces campeón de peso pluma de Japón. Pero antes de un segundo enfrentamiento entre Ippo y Sendo, aparece una nueva figura. En un arco donde se nos presenta a Nekota, Ippo y el resto del gimnasio Kamogawa tienen una etapa de entrenamiento en las montañas. Muchas cosas pasan, hay cierta famosa escena de este arco de cierto monstruo enfrentando a un oso, pero vamos a saltarnos todo eso y vamos a ver qué sucede cuando todos vuelven a Tokio de su entrenamiento en las montañas. En su retorno, Ippo termina teniendo un sparring contra Akira Shigeta, un boxeador aparentemente zurdo que consiguió convertirse en el campeón del torneo de novatos de todo Japón en la categoría de peso pluma. Este sparring sucede porque Shigeta y su entrenador se dirigen al gimnasio Kamogawa para solicitarle al propio Kamogawa un sparring entre Shigeta e Ippo, a modo de entrenamiento, pues Shigeta se iba a enfrentar a Sendo antes de que Ippo tuviese su oportunidad. Esto generaba algo de suspense, pues Shigeta se presentaba como una amenaza desconocida que podría arrebatarle el título a Sendo y ser el propio Shigeta quien enfrentase a Ippo en su lugar. Ippo, que no tenía experiencia alguna contra boxeadores zurdos, se ve abrumado por los rápidos y potentes jabs de derecha de Shigeta, quien dominaría todo el sparring hasta que la campana marcase el final. Shigeta le dice a Ippo que le ha decepcionado, y espera que Ippo en una hipotética próxima pelea se muestre más preparado. Shigeta y su entrenador se marchan del gimnasio Kamogawa bastante confiados, pues al ver que Ippo, quien había vencido a Sendo, no tuvo nada que hacer contra el estilo de Shigeta, supongo que asumieron que podrían vencer al tigre de Naniwa con facilidad. De camino al combate, Kamogawa le pregunta a Ippo quién cree Ippo que ganará el combate, e Ippo responde que cree que Sendo ganará en última instancia la pelea, si bien reconoce que será interesante verlo enfrentarse a un zurdo como Shigeta. Kamogawa comenta que cree que Sendo tendría menos posibilidades de ganar a Shigeta que Ippo, diciéndole a Ippo que él y Sendo no pelean igual. Ippo comenta en mitad de esta conversación que los jabs de derecha de Shigeta son particularmente poderosos, algo que se nos explicará más adelante. El encuentro entre Sendo y Shigeta sucede en el Gymnasium de la prefectura de Osaka, donde Shigeta se muestra inicialmente en ventaja, manteniendo a Sendo a raya con sus jabs de derecha. Kamogawa le comenta a Ippo que preste atención a la pelea y que se pregunte cómo lucharía él si estuviese enfrentando a Shigeta en vez de Sendo. Es aquí cuando Kamogawa señala la diferencia entre Ippo y Sendo, y es que Ippo suele fajarse e intercambiar golpes a corta distancia, mientras que Sendo suele retirarse para lanzar todo su arsenal a distancia media. Dicho de otra forma, Kamogawa asegura que es una cuestión de fuerza en brazos y piernas. Sendo lanza muchos golpes que no llegan a conectar, pues los jabs de Shigeta le sacan de ritmo. Sendo intenta lanzar un smash, pero sorprendentemente Shigeta consigue desviar con su brazo el mortífero golpe especial del entonces campeón japonés de peso pluma, y continúa en sus contraataques a los golpes fallidos de Sendo. El primer asalto termina con un Sendo frustrado y un Shigeta dominante. Kamogawa, discutiendo sobre la pelea con Ippo, señala durante el descanso entre el primer y el segundo asalto que Sendo acabará siendo noqueado si sigue permitiendo que Shigeta lo castigue de esa forma. El público del Gymnasium anima a Sendo, diciéndose entre ellos que en ese primer asalto Sendo solo estaba calentando y que hará papilla a Shigeta en breve. En su esquina, Shigeta se preocupa junto a su entrenador por mantener el ritmo y evitar el poder destructivo de los golpes de Sendo. Justo antes del inicio del segundo asalto, Shigeta piensa que tanto Ippo como Sendo estaban por debajo de sus expectativas y que con fuerza bruta no van a poder superarle.
Shigeta sonríe mientras esquiva y contraataca los golpes de Sendo durante el inicio del segundo asalto, y esa sonrisa frustra más todavía a Sendo. Shigeta intenta acabar con la pelea, pero para su sorpresa, Takeshi Sendo reacciona lanzándole un golpe al cuerpo que Shigeta considera sumamente doloroso. Sendo pretende seguir ese golpe al cuerpo con otro ataque, pero es contraatacado con un gancho de derecha que comienza a afectar a las piernas de Sendo. Para sorpresa de Hippo, Sendo reacciona a esto haciendo un clinch, y es entonces cuando Shigeta comete una de las mayores cagadas que ningún personaje habría podido superar en toda la historia de Hajime no Ippo. Le preguntó a Sendo si eso era todo lo que tenía. Luego de que el árbitro consiguiese romper el clinch, la pelea prosigue y Sendo carga con todo. Sendo lanzaba golpes bastante amplios con mucho salvajismo, pues estaba extremadamente cabreado ante la provocación de Shigeta. Shigeta llega a dar un contraataque con su derecha, mientras Sendo se pregunta cómo puede estar siendo superado por ese, a palabras del propio Sendo, perdedor, mientras que el entrenador de Sendo intenta gritar a Sendo que se concentre. Es entonces cuando Kamogawa se da cuenta de que Shigeta en realidad es diestro, y que esa es la única explicación lógica por la que sus derechazos son tan fuertes. Ante la seguridad de Kamogawa en esta afirmación, Hippo asume que su entrenador está en lo correcto, lo que significa que los IAPs de derecha de Shigeta en realidad nunca han sido IAPs, sino más bien rectos o golpes directos. La campana marca el final del segundo asalto, y Shigeta hace una pose de victoria en frente de Sendo, lo cual podríamos considerar el segundo gran error que Shigeta ha cometido a lo largo de este segundo asalto. Kamogawa comenta que debe de ser muy insultante para Sendo ser humillado de esa forma en su propio terreno, y entonces abre la boca un tercer personaje, una señora mayor que se encuentra sentada a la derecha de Hippo y resulta ser nadie más y nadie menos que la abuela de Takeshi Sendo, quien se queja de que su nieto esté agachando la cabeza en mitad de una intensa frustración. El entrenador de Sendo también se ha dado cuenta de que Shigeta es diestro, pero no se lo comenta a Sendo porque, según su propio entrenador, Shigeta va a mantener la postura de un zurdo de todas formas y Sendo tendrá las mismas complicaciones para adaptarse a ello. Shigeta, en su esquina, se regocija ante el silencio de aquel estadio en Osaka, pues todos están demasiado impresionados al ver a Sendo ser dominado por 2 asaltos consecutivos nada más comenzar la pelea. El tercer asalto comienza con Shigeta desviando todos los ataques de Sendo, y Kamogawa comenta que Sendo debería adaptarse a la derecha de Shigeta y adentrarse en un rango corto de ataque, pero no considera que Sendo vaya a conseguir adaptarse a tiempo, asegurando que Shigeta está a punto de conseguir el cinturón. Hippo reacciona diciendo que él cree que Sendo va a ganar, que dará una sorpresa y remontará la pelea, algo que Kamogawa duda bastante. Sendo recibe un potente golpe en el mentón, que le debilita y le lleva contra las cuerdas, mientras el público del estadio le suplica que se mantenga en pie. Shigeta se dispone a atacar una vez más, conectando otro derechazo en el rostro de Takeshi Sendo, pero Sendo de nuevo consigue ralentizarlo con un clinch. Es entonces cuando Shigeta comete el tercer grave error de... ¿Es todo lo que tienes? Eres tan patético como Makanaochi, los mejores de Japón son un fiasco. Sendo se separa de las cuerdas mientras Shigeta le presiona, y Shigeta intenta lanzar otro golpe con la intención de terminar la pelea, y este último golpe Sendo lo esquiva a duras penas. Kamogawa piensa que Sendo tendrá los brazos más fuertes de Japón, pero que el boxeo no es una pelea callejera y que para ganar se necesita tener también unas piernas fuertes. Es entonces cuando Kamogawa es sorprendido, pues Sendo consigue cerrar la distancia con Shigeta con una rápida zancada mientras Shigeta se preparaba para lanzar otro golpe. Ahora cara a cara, Sendo consigue lanzar un golpe al cuerpo con todas sus fuerzas, que manda a Shigeta a la lona. Kamogawa piensa en el tiempo que Sendo debe haber invertido en el fortalecimiento de sus piernas gracias a su entrenador, lo que hizo que Sendo pudiese esquivar y arremeter para cerrar la distancia de esa forma. Shigeta consigue levantarse y está claramente dolido. Pero, aún así, Shigeta mantiene su calma y se recuerda a sí mismo el plan del contraataque cruzado que tenía listo para Sendo. Sin embargo, tanto para sorpresa de Shigeta como de su entrenador, cuando Sendo lanza un izquierdazo y Shigeta intenta contraatacar con su derecha, Sendo vuelve a utilizar su nueva velocidad adquirida en el tren inferior por su entrenamiento, conectando al final su izquierdazo sin ser contraatacado, izquierdazo el cual acaba mandando a Shigeta contra las cuerdas.
El entrenador de Shigeta intenta avisar a su boxeador de los golpes venideros, pero Shigeta no tiene la velocidad necesaria para reaccionar, y Sendo continúa golpeando repetidas veces en la cabeza a Shigeta contra las cuerdas, tanto que incluso después de que Shigeta perdiese la conciencia Sendo sigue golpeándole, y Shigeta se mantiene en pie solo por el apoyo de las cuerdas y la potencia de los golpes de Sendo. El entrenador de Shigeta, frustrado y con una falsa esperanza de que Shigeta de alguna forma conseguirá remontar, decide no tirar la toalla, y la pelea no termina hasta que el árbitro se interpone. En cuanto el árbitro frena los golpes de Sendo, Shigeta cae de culo a la lona. La pelea acaba con un knockout en el último minuto del tercer asalto. Sendo, luego de ser declarado ganador, se acerca a la esquina de Shigeta, y con Shigeta aún en el suelo, Sendo se arrodilla y le dice: Algo me dice que esta es la última vez que me enfrentarás en un ring. Pero tengo algo que decirte antes de despedirnos. Ahora sabes lo que tengo. Luego de la pelea, Shigeta es llevado en camilla hasta una ambulancia, y mientras su entrenador se mostraba arrepentido de no haber detenido antes la pelea, Shigeta recupera la conciencia, incapaz de recordar el final del combate. Aún así, se dio cuenta enseguida que había perdido, y cuando su entrenador extendió su mano para recolocar la toalla sobre la cabeza de Shigeta, Shigeta bruscamente se echó hacia atrás, alarmado. Al parecer, se quedó con un miedo subconsciente a ser golpeado, miedo o podríamos incluso llamarlo trauma luego de la paliza que acababa de recibir en el cuadrilátero por parte de Takeshi Sendo. La carrera de Shigeta como boxeador había terminado. Puede que os estéis preguntando por qué quise centrar este vídeo en un personaje secundario como Shigeta. Antes de dar mi opinión y reflexión personal, vamos a analizar un poco a este personaje de la etapa temprana del manga y anime. Narrativamente hablando, Shigeta cumple una clara función. Es el personaje secundario que se presenta al inicio del arco Lollapalooza, el arco de la revancha entre Ippo y Sendo. Shigeta, y su derrota ante Sendo, sirve como advertencia tanto para Kamogawa como para Ippo del crecimiento exponencial de Sendo, quien está fortaleciendo sus puntos débiles y preparándose mentalmente para dar todo de sí contra Ippo. A nivel psicológico, por el poco tiempo que tiene en escena Shigeta, podemos deducir que es un boxeador con una mentalidad común, pero tiene un defecto que muchos boxeadores en la vida real suelen tener, y es que cuando ve que se le presenta algo de ventaja en la pelea, se empieza a confiar demasiado. Shigeta es un boxeador capaz de pensar, pero cuando sus emociones se ponen entre medias dentro del cuadrilátero, su juicio puede nublarse. Al final del día, parémonos a pensar que este era un boxeador joven de 19 años que no había perdido nunca y ya estaba mentalizado de que iba a convertirse en el campeón nacional de peso pluma. En otras palabras, la actitud arrogante de Shigeta frente a Sendo en mitad del combate, cuando Shigeta ya iba dando por hecho que había conseguido el cinturón, fue un grave error que ya señalé anteriormente en mi resumen de este enfrentamiento. Muchos peleadores dejan que la victoria se les suba a la cabeza, y virtudes como la humildad pueden perderse en el camino. El problema es que Sendo no era un peleador cualquiera, y Shigeta tendría que haberse percatado de ello en vez de sobreconfiarse. Por lo tanto, esta brutal y violenta pelea que acabó con la carrera de Shigeta no solo marcó una diferencia entre Sendo y Shigeta en lo que a técnica y poder destructivo respecta, sino también una diferencia a nivel moral y mental, pues Sendo intentaba dar todo de sí mientras Shigeta actuaba con arrogancia y una excesiva confianza. Shigeta representa a todos esos boxeadores cuya arrogancia terminó siendo su propio peor enemigo, y eso sucede tanto en la ficción como en la vida real, dentro y fuera del boxeo. Aunque provocar al oponente a modo de distracción puede servir para desconcentrarlo parcialmente, hay que asegurarse de no excederse en dichas provocaciones, y de nuevo repito, eso es algo que Shigeta tendría que haber concluido por sí mismo antes de enfrentarse al japonés peso pluma con mayor poder destructivo. Si podemos sacar algunas lecciones del personaje de Shigeta y su corta historia, son estas dos. Siempre actúa con humildad. No vendas la piel del oso antes de cazarlo, o, en otras palabras, no celebres la victoria antes de tenerla asegurada. Ah, y casi se me olvida, pero también hay una tercera lección que podemos sacar de todo esto. Nunca provoques ni vaciles a Sendo. A no ser de que queráis acortar vuestra esperanza de vida de manera significativa. ¿Qué opinas tú sobre este personaje?
Creo que no podemos negar que la paliza que Sendo le dio es una de las partes más memorables de la primera temporada del anime de Hajime no Ippo. En mi opinión, el personaje cumplió su propósito para todo lo que se le dio en escena, y de su pelea con Sendo se puede deducir y sonsacar mucho más que una simple pelea violenta, analizando no solo la técnica y los golpes de ambos, sino la conducta y la mentalidad de cada uno. Una pelea capaz de hacerte pensar de esa forma, incluso si es una pelea secundaria, se puede considerar un subarco que a mi parecer está muy bien escrito. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like y suscribiros, ya que me ayudáis mucho. Un saludo.